En el año 711 el califato omeya invadió España y ocupó la península ibérica durante cientos de años. Finalmente fueron expulsados por Isabel y Fernando, los mismos reyes que financiaron las expediciones de Cristóbal Colón. Pero antes de eso, los musulmanes habían plasmado su influencia en la arquitectura y en la cultura de la mayor parte de la península ibérica de una forma muy radical. Probablemente el artefacto religioso más importante que nos queda de la cultura islámica de España es la Gran Mezquita de Córdoba. Pero para entenderla, primero debemos estar en contexto con el Islam y con cómo funciona la arquitectura islámica. La historia del Islam comienza con la historia de la vida de Mahoma, que es un personaje histórico nacido en el año 570 después de Cristo. Fundó la religión islámica y tuvo varios episodios en su vida que involucraron el exilio y el retorno a la Meca, y el inicio de la conquista de muchos territorios que rodeaban sus tierras natales. Murió en el 632 después de Cristo, y ya poco después de su muerte surge el primer califato. Un califato es una institución que gobierna un territorio bajo el dominio islámico, y la persona que dirige esta institución lleva el título de califa. Después de la muerte de Mahoma, los califatos continúan la expansión de territorios a través de la yihad, o la guerra santa, y territorios como Jerusalén y Damasco se incorporan al territorio expandido del Islam. Esta es la Kaaba, un gran volumen rectilíneo en medio de la gran mezquita de la Meca. Este objeto en forma de cubo data de la época preislámica, pero se considera una de las cosas más sagradas del Islam. La Meca es el centro sagrado del Islam, y la gran mezquita de la Meca es un lugar al que muchos peregrinos rinden homenaje. Pero en vez de mirar específicamente a esta mezquita, veremos el tipo de mezquita y las variaciones del tipo de mezquita. El tipo de mezquita es probablemente el tipo arquitectónico más significativo que sacamos de la arquitectura islámica. Las celebraciones que se llevan a cabo dentro de una mezquita son diferentes de las celebraciones cristianas. No involucran el mismo tipo de rito, realmente se trata más de la asamblea de multitudes, la asamblea de personas reunidas para rezar juntas. Es un lugar que sirve para reunir a los fieles y para ayudarlos a orientarse hacia la dirección de la Meca. Es un lugar que se vuelve simbólico y capaz de organizar la oración y de llamar a oración. Hay algunas cosas que toda mezquita debe tener. Por ejemplo, debe haber un mihrab o un nicho. Este es un elemento que se adosa al muro principal llamado Qibla, que está orientado hacia la Meca y organiza la dirección de la oración. Por lo tanto, la arquitectura islámica está muy interesada en el desarrollo del espacio interior, porque tiene que proporcionar espacios suficientemente amplios para que grandes multitudes de personas puedan entrar y adorar. Y está realmente interesada en enfatizar la dirección alrededor de la cual se organizan las oraciones. Otros elementos serían el minarete o alminar, que es esta pequeña torre alta y delgada. Alguien subía a la parte superior del minarete y hacía un llamado a oración para que las personas pudieran hacer sus oraciones diarias a tiempo. Y también necesitas un patio para asambleas y una fuente para la limpieza ritual. Así que mientras observamos varias permutaciones en el tipo de mezquita, comenzaremos a ver que estos elementos se desarrollan de varias maneras. Probablemente el origen de la idea de mezquita y de las partes constituyentes de la mezquita se remonta a la casa de Mahoma. La casa de Mahoma habría tenido un patio y un muro orientado entre otros elementos, por lo que este recinto muy simple, casi una especie de sala hipóstila, se convierte en el elemento que define la forma de la mezquita. Con el califato omeya del 651 al 750 se produce una gran expansión territorial. Damasco es la capital, y aquí puedes ver el estado de expansión del Islam durante el califato omeya. Entre los territorios de los que se ha apoderado el imperio omeya están España, Portugal y el norte de África. Muchos de estos países habían sido territorios cristianos y en la Edad Media se convirtieron al Islam, y la arquitectura da testimonio de estas nuevas influencias.
Córdoba está aquí abajo, y de hecho el área de Andalucía fue la última parte de España en ser reconquistada por los cristianos, y siguió siendo musulmana durante unos 300 años más que el resto de España. Esta es la Gran Mezquita de Córdoba. Si estás acostumbrado a mirar los planos de las iglesias cristianas, esto es un plano bastante extraño, pues aunque es axial como la mayoría de iglesias cristianas, parece tener algo que podría ser un pasillo, algo que podría ser una nave, pero en realidad no son pasillos ni naves. Son estrías de espacio, son hileras de espacio. Y la gente no avanza en la dirección larga de esta serie de hileras de espacio, sino que se organiza de frente al muro del sur. Es una planta increíble. Puedes ver el crecimiento de la planta de la Gran Mezquita desde una condición idealizada en la que todo era perfectamente simétrico, en un eje, y a medida que crecían las necesidades para acomodar a una población más grande, también crecía la mezquita. Fue tan grande y se hicieron tantas ampliaciones porque la ciudad de Córdoba se convirtió en una de las más pobladas de Europa. Se estima que la ciudad llegó a tener más de 1 millón de habitantes en la época del califato. En contraste, la población actual de Córdoba es de 300.000 ciudadanos. Algo muy interesante de este edificio es que a pesar de estar construido todo con la misma técnica y con los mismos materiales y con el mismo estilo, se pueden identificar fácilmente todas las ampliaciones y cambios que sufrió a lo largo de los años. La mezquita original construida por Abd al-Rahman en el siglo VIII tenía esta forma. El espacio interior y el espacio del patio eran bastante simétricos y equilibrados. Hay una parte del pavimento donde se desnivela unos centímetros. Allí es donde se realizó la primera ampliación que su hijo Abd al-Rahman II hizo a este edificio en el siglo IX, quien añadió unas 8 filas de columnas adicionales. Un siglo después, su hijo Abd al-Rahman III realizó una ampliación del patio que reequilibró el tamaño del espacio exterior con el interior. En la tercera ampliación, realizada una década después por Al-Hakam II, se realizaron varios lucernarios como este, ya que al tener la celosía frontal como única fuente de luz, la mezquita comenzaba a oscurecerse por la parte trasera. Estos lucernarios son grandes espacios cuya cubierta sobresale del resto de naves con cúpulas que contienen numerosas ventanas al exterior. Mira cómo la geometría de la estructura de la cúpula acomoda las ventanas de una manera extremadamente elegante. Estos árabes eran genios de la geometría y grandes arquitectos. Requerían luz en el edificio y lo solucionaron construyendo una de las partes más hermosas de la mezquita. Este tipo de estructura para la cúpula es un invento de los árabes cordobeses, y ellos fueron la inspiración del arquitecto barroco italiano Guarino Guarini. La última ampliación, realizada por Al-Mansur a finales del siglo X, se distingue fácilmente por su pavimento de ladrillo rojo en lugar del pavimento de mármol del resto de la mezquita. La separación entre esta parte nueva y la parte antigua también se nota gracias a este muro de piedra que antiguamente era el muro que daba a la calle. Esta última ampliación no añade nada nuevo, simplemente sigue repitiendo el mismo módulo, lo que permite que el edificio siga expandiéndose en cualquier dirección y aumente la sensación de estar en un espacio infinito. Cuando se hizo esta última modificación, los constructores no disponían de más restos romanos, por lo que tuvieron que hacer nuevas columnas del mismo estilo que el resto de las columnas. Y los canteros que hicieron estas nuevas columnas firmaron cada una de ellas con su nombre en la parte superior del fuste. Hay tantas filas de espacio que puedes hacerte una idea de la calidad espacial si miras el plano del techo. Casi parece una estación de tren donde te imaginas muchos trenes estacionados debajo. Pero son estas filas y filas de pantallas transparentes que permiten la circulación, pero también delimitan diferentes zonas. El interior de la mezquita con todas sus ampliaciones ocupa más área que cualquier catedral cristiana y consta de 19 filas ubicadas de norte a sur, con 33 tramos en cada fila. A pesar de las numerosas ampliaciones que sufrió, toda la mezquita tiene la misma estructura. Está formado por una serie de columnas que fueron reutilizadas de templos romanos y basílicas visigodas. Sobre la columna se coloca un cimacio, que es un bloque de piedra que forma parte de la arquitectura bizantina. Y sobre este cimacio se coloca un pilar que sostiene los propios arcos. Sobre estos arcos hay una serie de canales que todavía hoy evacúan el agua del edificio, haciendo que los arcos funcionen como una especie de acueducto. Aquí pueden ver este patio conocido como el Patio de los Naranjos, que es otro de los elementos constituyentes que debe tener una mezquita. Debe tener un patio donde la gente pueda reunirse y también donde puedan tener un ritual de limpieza. Cuando ves este patio podrías pensar que el clima en Córdoba es realmente agradable, porque los árboles crecen muy bien,
pero en realidad es un clima muy cálido y necesitas regar para poder crecer. Y una de las cosas realmente geniales que hace la arquitectura islámica es encontrar una manera de incorporar el riego en el diseño arquitectónico de los proyectos de una manera que no interrumpe las cualidades del espacio, como lo haría un aspersor moderno, sino que mejora las cualidades del espacio. En el nivel del suelo puedes ver que hay una cuadrícula de pequeños cortes en el pavimento, a través de los cuales el agua se canaliza, de modo que todo el pavimento se convierte en una especie de fuente con estos pequeños canales angostos de unos 12 centímetros de ancho. Fáciles de pisar, pero también muy conveniente para tener una alimentación por gravedad de una pendiente muy suave que lleva el agua a todos los árboles. Y así obtienes estos maravillosos jardines tipo oasis en lugares donde pensarías que nada puede crecer por sí solo. Aquí se pueden ver los arcos que dan al patio de los naranjos, y ese de allí es el minarete, aunque hoy en día no tiene la forma típica del minarete medieval, ya que en el siglo XVI se cubrió con forma de campanario cristiano. Este campanario, sin embargo, rodea un minarete original que aún se puede apreciar en su interior. Entre los contrafuertes del muro que rodea la mezquita hay una serie de puertas. La mezquita no tenía una fachada principal clara, pero tiene muchos portales como estos. Las puertas tienen estos tonos de bronce. Puedes ver la composición formada por un arco de herradura central y arriba una galería de arcos de herradura entrelazados, rematados por una serie de almenas. Todo dentro de ese estilo refinado y elegante hecho con patrones. A los lados encontramos arcos polilobulados sobre ventanas con celosías propias del arte califal cordobés. Algo importante para comprender los patrones ornamentales y el amor por la decoración de superficies de la cultura islámica es la tradición de prohibir las imágenes figurativas. Así que nunca verás estatuas o frescos de figuras humanas en una mezquita como lo harías en una iglesia cristiana. Hay un gran interés por el ornamento geométrico. La palabra anicónico significa que no representa la fisionomía de una persona, sino que favorece las formas simbólicas de representar cosas como la numerología o la geometría o la creación de patrones. Aquí hay algunas celosías que encontrarás en esta iglesia, y puedes ver que se derivan de una estructura geométrica muy fuerte, que se superpone una y otra vez. El cuadrado girado encima de otro cuadrado para crear un octágono que podría desplegarse en un patrón continuo es algo que se ve una y otra vez. Esta desconfianza de la representación figurativa de las personas a favor de la creación de patrones geométricos y este detalle de la Gran Mezquita de Córdoba comienza a mostrarte cómo eso afecta las cualidades de la arquitectura. Todos los colores posibles que puedas imaginar están sucediendo. El uso de muchos colores en la arquitectura se denomina policromía. En griego, poli significa muchos, cromos significa color, y la arquitectura islámica es muy policromática. También vemos que los arcos, las dovelas de los arcos, son policromadas. Los dos colores de los arcos no son ni pintura ni pigmentación. El color se debe a la alternancia de ladrillos rojos con bloques de piedra. De esta manera los tonos se mantienen intensos. Aunque los musulmanes lo elaboraron al construir esta maravilla, esta técnica fue desarrollada originalmente por romanos y se puede ver un precedente en el acueducto de la cercana ciudad de Mérida, una de las ciudades más importantes de la antigua Roma en España, donde también se alterna el ladrillo rojo con bloques de piedra. Entonces la calidad del espacio dentro de la Gran Mezquita de Córdoba es simplemente espectacular. Tienes estos arcos policromados en rojo y blanco, fila tras fila, con esa cualidad unidireccional. Estos también son diferentes de los arcos romanos, se llaman arcos de herradura. Y estos no tienen una forma semicircular, sino que se elevan más creando la forma de una herradura, por lo que son más verticales. Algo como esto parece una locura, pero de hecho esto es estructuralmente mejor que un arco romano, porque está transfiriendo las cargas hacia abajo y se está elevando. Mira cómo las dovelas son más gruesas en la parte superior y más delgadas en la parte inferior. Y eso permite que las cargas se transfieran y la catenaria natural del arco se acomode mejor dentro de la estructura. Los arcos dobles funcionan como un acueducto. El arco superior sirve para transmitir las cargas del techo al suelo y el arco inferior funciona como contrafuerte, soportando el siguiente arco. Estas arcadas se repiten una y otra vez hasta el infinito para crear esa sensación de bosque de columnas. Esta idea de superposición de arcos tiene un precedente en la arquitectura romana y se puede ver especialmente en los acueductos romanos de la península ibérica como los de Mérida, Tarragona o Segovia.
Esta forma de hacer arcos, esta forma de concebir la estructura, esta forma de hacer una especie de pantalla diáfana, en esta época temprana de la arquitectura islámica, es algo que inspiró la condición de desmaterialización en la arquitectura gótica en años posteriores. Aquí tenemos una vista hacia el mihrab, el nicho que está en el muro que organiza el espacio interior para la oración. Y encima hay una serie de cúpulas. La geometría de estas cúpulas es bastante diferente a las cúpulas que hemos visto en la arquitectura bizantina y romana. Son una especie de cuadrados rotados cuyos perímetros están articulados con nervaduras, y te da una estrella octogonal. E igual que en el ornamento de la pared, existe este juego de figuras geométricas. El mihrab muestra una profusión de diferentes colores como el azul, el rojo, el negro, el blanco y el dorado. Todos elaborados con pequeños mosaicos bizantinos como los de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla. Y en la parte superior del arco hay versos del Corán en lengua árabe. Las mezquitas suelen estar orientadas hacia la Meca, pero esta está orientada hacia el sur. Abd al-Rahman provenía de Damasco, una de las ciudades islámicas más importantes de la época, y la mezquita de Damasco también está orientada hacia el sur, ya que desde allí la propia Meca queda hacia el sur. Quería crear un nuevo Damasco en Córdoba y evocar el pasado omeya que había dejado en su juventud. Justo en el centro del edificio hay una catedral que fue construida en el siglo XVI. Cuando los moros son expulsados de España por los reyes católicos, la mezquita se convierte en iglesia cristiana. La mezquita evoca una sensación de horizontalidad con todas sus filas de arcos y sombras con sus pequeñas cúpulas y lucernarios. Sin embargo, esta catedral rompe la escala y el ritmo de la mezquita para darte una sensación de verticalidad y luz. Gracias a la construcción de esta catedral y su fusión con la mezquita musulmana, la mezquita se salvó de ser destruida del mismo modo que se destruyeron las mezquitas de otras ciudades españolas como Sevilla o Málaga, donde hoy no quedan restos de las grandes mezquitas de la época de la España islámica. La mezquita de Córdoba está muy bien conservada, y aparte de la catedral gótica extruida en medio del edificio, la mezquita todavía se ve igual a como era probablemente en el siglo X. Es una lástima que se demolieran algunas columnas y bóvedas de la iglesia. El rey Carlos V firmó la aprobación de la demolición antes de visitar Córdoba, y cuando fue allí después de que la iglesia estaba terminada, reconoció que había sido un gran error porque, en sus propias palabras, derribó lo que no se ve en ningún lado para construir lo que se ve por todos lados. Pero parte del valor histórico es la convivencia entre estas dos culturas. La catedral fue construida y modificada a lo largo de cientos de años, por lo que podemos apreciar en su estructura elementos góticos como las bóvedas y los contrafuertes, elementos renacentistas como los arcos de medio punto y las columnas clásicas, elementos manieristas como la cúpula elíptica y elementos barrocos como el retablo y los púlpitos. Después de todas las modificaciones sufridas, hoy la mezquita consta de 610 columnas. Si te interesa España, tengo una lista de reproducción en mi canal con videos de España y también tengo una lista de reproducción con puros videos en español para que vayas a verlos. Muchas gracias, espero que hayas aprendido, espero que hayas disfrutado este video. Por favor, dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos muy pronto en un nuevo episodio. Hasta la próxima.